Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Una mujer solitaria está sentada junto a la cama de hospital de su suegra, sosteniendo su mano que se enfría, mientras los propios hijos, ocupados con sus importantes asuntos, ni siquiera llaman para saber si su madre sigue viva. Durante 3 días les pidió que vinieran y el silencio parece resonar en el vacío. ¿Qué pasará cuando la enfermera le entregue una llave oxidada y una nota que insinúa una traición familiar? ¿Cómo su cuidado ordinario en una sala de hospital vacía revelará un secreto que no le desearías ni a tu peor enemigo? No creerás cómo su silenciosa devoción, que nadie notó durante años, descubrirá un misterio, cambiará sus vidas y mostrará quiénes son en realidad. Yo estaba de pie junto a la cama de Ellen cuando el monitor, que hasta ese momento contaba monótonamente los latidos de su debilitado corazón, emitió ese sonido agudo, plano e interminable. No era el pitido brusco y cinematográfico que te hace sobresaltar, sino uno suave, prolongado, casi lastimero. El reloj en la pared marcaba las 4:27 de la tarde de un jueves. Ella ya no estaba. Se fue sin decir una palabra, sin dignarse a una mirada de despedida, simplemente cerró los ojos y dejó ir este mundo. Apreté su mano, que ya comenzaba a enfriarse, y de repente, con una claridad aterradora, me di cuenta, estoy sola, completa y absolutamente sola en esta blancura estéril de la sala de hospital. Afuera, la vida bullía. De las habitaciones vecinas llegaban risas, felicitaciones, palabras de agradecimiento a los médicos. Alguien se abrazaba, los niños apretaban globos y conejos de peluche. Y aquí, un vacío resonante. Ni Michael, mi aparentemente amoroso esposo, ni Jessica, su hermana eternamente insatisfecha. Ni una sola llamada perdida en el teléfono, ni un solo mensaje, ni siquiera uno falso, mentiroso, como cariño, estamos atrapados en un tráfico terrible, pero nuestros pensamientos están contigo. Debra, la enfermera, entró silenciosamente en la sala. Esbelta, en forma a pesar del cansancio visible, en sus ojos se leía una compasión genuina. No era la cortesía de rutina, sino una sincera empatía humana. Era evidente que la muerte no era nueva para ella, pero nunca había logrado acostumbrarse a ese límite. Sara, ¿cómo estás? Quizás un poco de agua, su voz era suave, casi un susurro. Solo negué con la cabeza en silencio. Las palabras se habían atascado en mi garganta seca. Tenía la mandíbula tan apretada que era difícil incluso abrir la boca. Ellos debían estar aquí, finalmente logré decir, casi sin mover los labios. Michael y Jessica, lo prometieron, juraron que vendrían. La enfermera me miró con una comprensión tan profunda que me sentí un poco incómoda. Ella lo había visto todo, como no me separé de Ellen durante 4 días, como corría por el pasillo tratando de llamarlos, como al principio con calma y luego cada vez más desesperadamente les suplicaba que vinieran. Como me sobresaltaba con cada paso tras la puerta, esperando que fueran ellos. Sabe, dijo, tocando delicadamente mi mano, no todas las personas saben despedirse. Para algunos es demasiado difícil. Pero ambas parecíamos entender que no se trataba de habilidad o dificultad. Fue su decisión consciente simplemente no estar allí. Me dejé caer sin fuerzas en el duro sillón del hospital en el que había pasado los últimos días, aparentemente sin cambiar de postura. En ese momento, Debra sacó de su bolsillo del uniforme blanco aquel sobre. Ellen me pidió que se lo entregara solo a usted, y solo después de que, bueno, ya sabe. Insistió mucho en ello. Tomé el sobre. Mi nombre, Sara, estaba escrito con su caligrafía reconocible, un poco anticuada pero sorprendentemente clara. Ni siquiera la grave enfermedad había podido distorsionar esas letras pulcras y ligeramente angulosas en las que siempre se sentía su fuerza interior. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una llave maciza y antigua, cubierta con una ligera capa de óxido, y una hoja de papel doblada. En ella, la dirección de una casa en un pueblo llamado Oak Creek, cuyo nombre escuchaba por primera vez, y una sola línea, garabateada aparentemente con una mano ya muy débil, nunca valoraron mi amor. Que ahora sientan lo que es no ser necesitados.
Un frío, real y físicamente palpable, recorrió mi espalda. Detrás de esas palabras había algo más que una simple decepción o resentimiento. Era la quinta esencia de muchos años de dolor. ¿Está todo bien?, preguntó Debra, preocupada, al notar cómo había cambiado mi expresión. Sí, sí, solo son sus últimos pensamientos, mentí, guardando rápidamente la nota y la llave en mi bolso. Cuando todos los trámites relacionados con los documentos estuvieron terminados, recogí sus pocas pertenencias, un camisón viejo con florecillas, unas gafas con montura sencilla. Un libro de alguna novela sentimental de bolsillo, leído hasta deshacerse. Todo esto no parecía simplemente objetos, sino fragmentos de su vida pasada, algo increíblemente personal y frágil. Afuera, el sol brillante de otoño deslumbraba. La gente pasaba, algunos llevaban ramos de flores, otros eran recibidos del hospital con un recién nacido en brazos. La vida hervía, sin prestar atención a mi pequeña tragedia, mientras que dentro de mí todo parecía haberse congelado, convertido en un bloque de hielo. Me subí al carro, encendí el motor, pero no me moví. Me quedé sentada, quizás unos 30 minutos, o tal vez una hora, mirando fijamente un punto. Su imagen estaba ante mis ojos. Los últimos días, ese silencio, esa mirada fija en la distancia, como si quisiera decir algo muy importante, pero no se atrevió o cambió de opinión en el último momento. Miré el teléfono. Ni una llamada perdida de Michael, ni una palabra de Jessica. Solo 5 llamadas sin respuesta del trabajo. Mi jefe probablemente ya estaba furioso. Y entonces, como en un guión diabólico, el teléfono sonó. En la pantalla apareció, Michael, mi amor. Hola, Sara, su voz era asquerosamente tranquila, rutinaria. Bueno, ¿terminarás pronto? Se nos está acabando casi todo, no olvides comprar pan y 1 litro de leche. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Tu madre, Ellen, murió hoy, dije, tratando de que mi voz no temblara. Firme, tranquila, sin una sola palabra de más. Al otro lado de la línea hubo un silencio largo y pesado. ¿Cuándo? ¿Cuándo murió?, preguntó finalmente. Y en su voz no había ni una pizca de dolor, solo una curiosidad práctica. A las 4:27 de la tarde. Lo sabrías si hubieras contestado el teléfono una sola vez cuando te llamé, o si al menos hubieras respondido a mis mensajes. Escucha, no empieces. Tenía reuniones importantes, juntas. No fue a propósito. Sabes que siempre tuvimos una relación difícil. No quise seguir escuchando. No grité, no estallé en reproches, simplemente presioné el botón de colgar. La casa a la que regresé ya no me parecía un hogar. Era solo una caja sin alma, llena de muebles. Sobre la mesa de la cocina había algunos folletos publicitarios. El periódico de ayer. Todo parecía vacío y sin sentido, y en mi mano apretaba la llave, pesada, fría, como si no fuera solo un trozo de metal, sino algo mucho más significativo, como el comienzo de algo nuevo. No pegué ojo en toda la noche, dando vueltas en la cama. Los pensamientos pululaban en mi cabeza como un enjambre de abejas alborotado. Michael llegó tarde, cuando yo ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Se desvistió en silencio, se acostó a mi lado, dándome la espalda, y se fue igualmente en silencio temprano por la mañana, sin siquiera mirarme. Como si yo no existiera en esa casa. A las 7 de la mañana, sintiéndome destrozada y vacía, me levanté, tomé una ducha de contraste, me vestí a toda prisa, saqué la hoja con la dirección de mi bolso, la introduje en el navegador y me puse en marcha. ¿A dónde? ¿Para qué? No lo sabía. Simplemente conducía, obedeciendo a un impulso interno e inconsciente. Después de unas 25 millas, la carretera pavimentada dio paso a un camino de tierra estrecho que serpenteaba a través de un bosque denso, casi de cuento de hadas. Las ramas de los árboles arañaban el techo y los costados del carro, como si me dejaran pasar a regañadientes a sus dominios. Casi al borde del bosque, detrás de una verja oxidada y torcida, la vi. Una vieja casa de madera.
La pintura de las paredes estaba desconchada, las ventanas estaban opacas por el polvo y el tiempo, pero toda ella estaba envuelta en rosales silvestres en flor que, de alguna manera milagrosa, se abrían paso a través del abandono. Y en todo ese abandono, extrañamente, se sentía vida, no una vida bulliciosa y vibrante, sino una tranquila y contenida. La llave, esa misma llave antigua, encajó perfectamente en la cerradura. Un clic, y la puerta se abrió con un crujido, como quejándose de un largo olvido. Un olor denso y un poco acre a polvo, libros viejos, lavanda seca y algo más, vagamente familiar de una infancia lejana, me golpeó la nariz. La casa parecía dormir un sueño profundo, pero no estaba muerta. Estaba esperando. Y sobre la polvorienta mesa de la cocina, justo en el centro, había otro sobre, igual que el primero, solo que la inscripción era diferente: abrir solo después de mi muerte. Entregar a la abogada Catherine Miller. Comprendí que esta casa, perdida en el bosque, era su refugio secreto, su verdadero hogar. Y por alguna razón, me había confiado este secreto a mí, y no a sus propios hijos. Estaba sentada en una silla de madera curvada y tambaleante en la cocina de esta extraña casa olvidada por todos. El silencio era tan espeso que parecía que se podía tocar. Las motas de polvo danzaban en los rayos de sol que se filtraban a través del cristal opaco. Fuera de la ventana, las espinosas ramas de los rosales arañaban el alféizar, como si intentaran mirar dentro. Sobre la mesa, junto al sobre dirigido a una tal abogada Miller, había un pequeño jarrón con una rosa de té medio seca. Alguien la había puesto allí, probablemente hacía mucho tiempo, pero aún conservaba un aroma débil, apenas perceptible. Examiné atentamente el sobre: para Catherine Miller, abogada. Dirección: Springfield, 15 Main Street, Suite 302. Inmediatamente busqué en internet el número de teléfono del bufete de abogados. Me temblaban ligeramente las manos mientras marcaba los números. Bufete de abogados Miller y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle?, respondió una agradable voz femenina. Hola, mi nombre es Sarah Coleman. Ayer falleció mi suegra, Ellen Hayes. Me dejó un sobre dirigido a Catherine Miller. Al otro lado de la línea hubo un momento de silencio, y luego la voz se volvió más suave, más cálida. Sarah, esperaba su llamada. Por favor, acepte mis más sinceras condolencias. Ellen no era una persona fácil, pero era una mujer muy sabia y fuerte. ¿Podemos reunirnos mañana por la mañana? Hay una serie de asuntos que debemos discutir en persona y lo antes posible. Sí, por supuesto. ¿Necesito llevar algo? Asegúrese de traer el sobre que le dejó. Y otra cosa, Ellen insistió en que en la lectura de su última voluntad estuvieran presentes todos los que mencionó en el documento. Esto incluye a su esposo Michael y a su hermana Jessica. Me quedé en silencio, procesando lo que había oído. Escuchar sus nombres en ese contexto era extraño e incluso un poco amargo. De acuerdo, dije, tratando de ocultar mis emociones. Lo organizaré todo. Por la noche, al regresar a nuestro apartamento en la ciudad, encontré a Michael en el sofá, completamente absorto viendo un partido de fútbol. Parecía no haberse dado cuenta de mi llegada. ¿Dónde te metiste todo el día?, soltó, sin apartar la vista de la pantalla. Me quedé en la puerta de la sala, sintiendo en el bolsillo de mi abrigo la pesada llave de otra casa, de otra vida. Estuve organizando el funeral de tu madre, Michael, sola. Por mi cuenta. Ni siquiera te molestaste en preguntar si necesitaba ayuda. Él, de manera ostentosa, silenció el televisor. Bueno, no empieces de nuevo, Sarah. Sabes perfectamente la relación tensa que teníamos. Siempre fue complicado. Mañana por la mañana tenemos que estar con su abogada. Es la lectura del testamento. Tú y Jessica también deben estar presentes. Él sonrió, y esa sonrisa me pareció tan cínica, tan fuera de lugar. ¿Testamento? ¿Estás bromeando? ¿Qué ahorros podría tener, aparte de muebles viejos y, quizás, deudas de servicios públicos? La abogada dijo que Ellen lo dejó todo muy claro. Ven y lo verás y escucharás por ti mismo. Él hizo un gesto con la mano,
volviendo a poner el sonido. Está bien, llamaré a Jessica, a ver de qué va esa comedia. Al día siguiente, llegamos juntos a la oficina del bufete, pero todo el camino transcurrió en un silencio total y opresivo. Jessica ya nos esperaba en la entrada, fumando nerviosamente un cigarrillo delgado. Su rostro estaba tenso e irritado. Yo llevaba un simple suéter oscuro y pantalones. Me había recogido el pelo en una coleta normal. Me sentía completamente ajena junto a ellos, con esta familia de sangre, pero no de espíritu. Subimos en silencio a la oficina. La oficina de Catherine Miller resultó ser pequeña pero muy acogedora. Muebles de madera oscura, caros pero no ostentosos. Pilas ordenadas de documentos en los estantes, una delicada orquídea en el alféizar. Detrás de un escritorio macizo estaba sentada la propia Catherine Miller, una mujer de unos 50 años, con ojos estrictos pero inteligentes y amables. Su mirada inspiraba confianza y respeto de inmediato. De alguna manera sutil, estableció al instante una atmósfera de seriedad profesional en la habitación. En la oficina ya estaban sentadas dos mujeres mayores, a quienes recordaba vagamente de viejas fotografías familiares de Ellen. Creo que eran sus viejas amigas, la tía Rose y la tía Clyde. Gracias por haber podido venir, comenzó Catherine Miller cuando todos nos sentamos. Colaboré con Ellen Hayes durante más de 15 años. Poco antes de su fallecimiento, hizo cambios significativos en su testamento. Todo aquí está redactado en estricta conformidad con la ley, notariado y tiene plena validez jurídica. Michael bostezó de manera ostentosa. Jessica puso los ojos en blanco de forma teatral. «Podemos ir al grano, por favor», siseó entre dientes. La abogada se puso unas gafas de montura fina y abrió una pesada carpeta con documentos. «Bien, a su hijo, Michael Hayes, Ellen le deja». Catherine hizo una pequeña pausa, mirando atentamente a Michael. «Su perdón. Cito textualmente, no te mereces ni un centavo de mi parte, ni un solo buen pensamiento, pero te perdono no por ti, sino por mi propia paz mental, para irme sin esa carga». En la oficina se hizo un silencio sepulcral, solo roto por el suave susurro de los papeles en manos de la abogada. Michael se inclinó un poco hacia adelante, su rostro se enrojeció. «Esto es una especie de broma estúpida», exclamó. «Todo está registrado oficialmente y tiene validez legal», respondió Catherine con calma pero con firmeza. «A su hija, Jessica Hayes», continuó, pasando la página, «Ellen le deja su anillo de bodas. Cito, una vez lo deseaste mucho, incluso cuando mi David todavía vivía. Pues bien, tómalo, que te recuerde cada día que las promesas hechas deben cumplirse, y no solo exigir cosas para ti misma». Jessica palideció bruscamente, sus labios se apretaron en una línea fina y furiosa. Miraba fijamente un punto en silencio. A mis fieles amigas, Rosemary Stevens y Clyde Peterson, la abogada sonrió cálidamente a las mujeres mayores. Ellen les lega $50,000 a cada una y expresa su profunda gratitud por su sincera amistad, cuidado y apoyo en los últimos y más difíciles meses de su vida. Las amigas se miraron. Una de ellas, la tía Rose, sacó un pañuelo de su bolso y se secó los ojos. Y a Sarah Coleman, Catherine Miller levantó la vista y me miró directamente. «Se le transfiere todo el resto de su patrimonio. Esto incluye la casa de campo con terreno en Oak Creek, todas las cuentas bancarias y depósitos, los pagos de seguros, así como todos los objetos personales que se encuentran en el apartamento y en la casa». Parecía que en ese momento se había acabado todo el aire en la oficina. «Esto es una tontería. Un absurdo», fue la primera en explotar Jessica, levantándose de un salto. Ella apenas la conocía. «¿Quién es Sara para ella, para recibirlo todo?» «Soy su nuera, Jessica», respondí, tratando de hablar con la mayor calma posible, aunque mi corazón latía como un loco. Y, al parecer, la única persona que estuvo a su lado hasta el final. Michael también se levantó de un salto. Su rostro se contorsionó de rabia. «Vamos a impugnar esto». Mi madre no estaba en su sano juicio. No entendía lo que hacía. Sara simplemente la manipuló. Catherine Miller, con calma, sin levantar la voz, sacó otro documento de la carpeta.
Ellen Aye se sometió a una evaluación psiquiátrica completa una semana antes de realizar los cambios en el testamento. Aquí está el informe del comité de médicos. Fue declarada totalmente capaz, en su sano juicio y con memoria firme. Y además, añadió, dejó un mensaje en video en el que explica detalladamente los motivos de su decisión. Si es necesario, esta grabación se presentará ante el tribunal. Michael se dejó caer lentamente en la silla, como si le hubieran sacado todo el aire. Miraba al suelo, sin decir una palabra. ¿Hay alguna otra pregunta?, preguntó la abogada, recorriendo con la mirada a todos los presentes. Nadie respondió. En ese caso, los demás pueden retirarse. Y a usted, Sarah, le pediré que se quede. Tengo algo más para usted. Cuando Michael y Jessica salieron de la oficina dando un fuerte portazo, Catherine Miller sacó otro sobre del cajón de su escritorio. Era igual que los anteriores, con la misma caligrafía pulcra, para Sarah, para leer después de la lectura del testamento. Me pidió que se lo entregara personalmente, dijo la abogada, tendiéndome el sobre. Dijo que usted lo entendería todo. Mis manos temblaban un poco mientras abría ya el tercer sobre de Ellen. Dentro había solo un pequeño párrafo de texto, pero lo que leí me heló por dentro hasta la punta de los dedos. Sarah, mi querida niña, no los perdones a ninguno de ellos, nunca. Que te lo pidan, que se humillen, que se arrastren de rodillas, y tú guardas silencio. Simplemente sonríe con tu sonrisa más amable y vete. No dejes que olviden lo que cuesta la traición. Doblé lentamente la hoja y la guardé en mi bolso. Catherine Miller me miraba atentamente, con una profunda compasión. Ella la eligió no por casualidad, Sarah, dijo en voz baja. No solo como su heredera, sino también como su última esperanza, su fuerza, su voz que debía ser escuchada. Al salir a la calle, vi a Michael. Estaba junto a su carro, apretando los puños con tanta fuerza que se oía el crujido. Jessica ya no estaba. Al parecer, se había ido sin esperarlo. Él levantó la mirada hacia mí, llena de un odio manifiesto, y al instante se dio la vuelta. No dije nada. Me subí a mi carro en silencio y me fui. Pero no a casa, a nuestro apartamento vacío y frío, sino a Oak Creek, a esa misma casa que ahora, por voluntad de Ellen, se había convertido en mía. La casa me recibió con el mismo silencio profundo, pero ya no opresivo, sino de alguna manera significativo. Como si supiera que la dueña había regresado. No la anterior, sino la que ella misma había elegido como su sucesora. Me puse unos vaqueros viejos y una camiseta que encontré en una maleta olvidada en el ático, encendí la pequeña chimenea en la sala, aunque afuera ya hacía calor, solo para crear un ambiente acogedor. Me preparé un té fuerte con hierbas que encontré en un armario de la cocina y subí al ático en busca de rastros de su vida pasada. Allí, bajo una gruesa capa de polvo, entre viejas cosas innecesarias, descubrí una gran caja de madera. Dentro, cuidadosamente atados con cintas descoloridas, había fajos de cartas y varios cuadernos gruesos de tapa dura. Sus diarios. Ellen los había llevado durante muchos años. La caligrafía era la misma, pulcra, clara, las líneas rectas, como si estuvieran trazadas con una regla. Abrí el último cuaderno, escrito casi hasta el final. Hoy se cumplen 7 años desde que mi David se fue. Michael solo llama cuando necesita dinero de nuevo para alguno de sus proyectos geniales. Jessica no ha venido en más de un año. Dice que le da vergüenza mi ropa vieja y mi modesto apartamento. Y Sarah, ella es la única que se queda a mi lado. No por lástima, no, sino de una manera humana, amable. Una chica increíble. Leía página tras página, y ante mí se revelaba gradualmente la imagen de una mujer completamente diferente, no la suegra fría y distante que había conocido en los últimos años, sino una mujer fuerte, inteligente, perspicaz, pero profundamente infeliz y rota por una soledad ilimitada de madre. Pasó la Navidad. Nadie vino. Puse 4 platos en la mesa por costumbre. Aunque sabía perfectamente que estaría sola, igual los puse, como una vieja tonta. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Sostenía en mis manos su dolor silencioso, no expresado,
de muchos años. Apenas dormí esa noche. Todo bullía dentro de mí. Rabia hacia Michael y Jessica, una aguda lástima por Ellen, un nuevo y desconocido respeto por su fortaleza de espíritu y, para qué negarlo, miedo al futuro. Por la mañana, levantándome al amanecer, volví a la habitación donde el día anterior había encontrado la caja con los diarios. Algo me decía que eso no era todo. Y, efectivamente, debajo de una vieja cama hundida, cubierta de harapos, encontré otra caja, más pequeña. Contenía cartas del esposo de Ellen, David. Una de ellas, la más gastada y con las esquinas dobladas, estaba firmada, para mi única Ellen, si yo ya no estoy. Desdoblé con cuidado la frágil hoja amarillenta. Tinta vieja y descolorida, una caligrafía masculina firme. Pero en las últimas líneas, temblaba notablemente. Si estás leyendo esta carta, mi querida, significa que ya no estoy a tu lado. Ellen, nuestros hijos, se han vuelto extraños para nosotros. No de repente. No. Gradualmente, a través de miles de pequeñas ofensas, a través de años de indiferencia y egoísmo. No los recompenses por esto con tu perdón. No lo hagas. Sé que dudarás, que te atormentarás. Pero te lo ruego, mi amada, deja tu corazón, tu alma, todo lo que tienes, a aquellos que realmente lo merecen. Incluso si son personas completamente extrañas para ti, y no ellos, nuestros hijos. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas. Ese fue el momento en que finalmente, irrevocablemente, comprendí. La decisión de Ellen no fue una emoción espontánea o un capricho senil. Fue una elección larga, dolorosa y sufrida. Y yo, por azares del destino, me convertí en una parte integral de ella. Al día siguiente, hacia la tarde, llamó Michael. Hola, Sara. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Su voz era antinaturalmente cariñosa, insinuante. Ocupada, tengo muchas cosas que hacer, respondí brevemente. Estaba pensando, quizás podríamos irnos a algún sitio el fin de semana, descansar, desconectar, recordar lo bien que estábamos antes. Me quedé en silencio, escuchando sus palabras empalagosas. He preparado la cena, ¿te lo puedes creer? Lasaña, esa que tanto te gusta. Ven. No, Michael, hoy me quedo aquí, en esta casa. Bueno, piénsalo, por si acaso. Colgó rápidamente. Me acerqué a la ventana, miré la calle desierta y cubierta de hierba del pueblo de Oak Creek y sentí como algo dentro de mí cambiaba radicalmente. Ya no era la misma Sara, dócil, complaciente, siempre dispuesta a perdonar y comprender. Me estaba convirtiendo en otra persona, en alguien que Ellen quería ver en mí. 2 días después, recibí una citación oficial del tribunal. Michael y Jessica, como era de esperar, habían presentado una demanda. Impugnaban oficialmente el testamento, alegando que Ellen se encontraba en un estado mental inadecuado y bajo mi perniciosa influencia y presión. Casi pude oír su sonrisa desde el más allá. Todo iba exactamente como ella lo había previsto. Llamé inmediatamente a Catherine Miller. La voz de la abogada era tranquila y segura. No se preocupe, Sara, lo hemos previsto todo. Ellen era una mujer muy previsora. No solo tenemos el informe de la evaluación psiquiátrica, fechado apenas una semana antes de los cambios en el testamento, sino también grabaciones de audio. ¿Qué grabaciones de audio?, me sorprendí. Ella misma me lo pidió. Grababa sus pensamientos, comentarios sobre lo que sucedía, algunos diálogos con ellos, todo con fechas y horas exactas. 2 días después, estábamos sentadas en su oficina escuchando esas grabaciones. La voz de Ellen era débil, a veces interrumpida por la tos, pero las palabras sonaban claras y nítidas. Jessica vino hoy por primera vez en 6 meses. Se sentó, se quejó de su trabajo, de cómo todos le deben algo, jugueteó con su teléfono. Cuando le conté los resultados desalentadores de la última tomografía, dijo, «Oh, mamá, tengo una reunión programada. Tengo que irme», y se fue, sin siquiera terminar su té. Y luego, ya en la puerta, me pidió mis viejos pendientes de granate, los de mi madre, diciendo, «Bueno, a ti ya no te van a servir de nada».
Catherine Miller pulsó la pausa. Y tenemos docenas de grabaciones como esta, Sara. El consentimiento para su uso en el tribunal, por supuesto, también lo tenemos. Sentí como, por primera vez en varios días, mi corazón dejó de encogerse de miedo e incertidumbre. No estaba sola. La verdad estaba de mi lado. Y la voz de una mujer que había sido traicionada por todos, excepto por mí. La sala del tribunal era pequeña y sofocante. Michael estaba sentado en la mesa de los demandantes con una expresión exageradamente seria, casi trágica. A su lado se afanaba su abogado, un hombre joven, nervioso y con una calvicie incipiente que rebuscaba constantemente en sus papeles. Jessica estaba sentada un poco más atrás, en la última fila, con una sudadera oscura con capucha y unas grandes gafas de sol, como si se escondiera del mundo entero. Cuando entré en la sala junto con Catherine Miller, Michael me miró con un odio tan abierto que me sentí incómoda. Pero le devolví la misma mirada directa y tranquila, sin una sombra de miedo. Su abogado se adelantó y comenzó su discurso con una frase pomposa: el testamento fue redactado bajo presión. Nuestra muy respetada difunta sufría de signos de demencia senil. Fue aislada intencionadamente de sus hijos. Se le impuso una opinión ajena. Hablaba en voz alta, con seguridad, gesticulando, hasta que llegó el turno de Catherine Miller. Ella se levantó tranquilamente, sacó los documentos de su carpeta y los colocó cuidadosamente ante el juez. Su señoría, aquí está el informe oficial de la Comisión Médica sobre la plena capacidad de Ellen Hayes en el momento de redactar el testamento. Todas las firmas y sellos están en su sitio. Y aquí, colocó una memoria USB sobre la mesa, está su propia voz. Sabía perfectamente lo que hacía y por qué lo hacía. El juez, un hombre mayor de aspecto cansado, escuchó una grabación, luego una segunda, una tercera. Su rostro permaneció impasible como una piedra. En la sala reinaba un silencio absoluto. Toda la audiencia judicial no duró más de una hora. Demanda desestimada. El testamento de Ellen Hayes se declara válido en su totalidad. Todos los activos permanecen en propiedad de Sarah Coleman. Se ordena a la parte demandante que pague todas las costas judiciales. Jessica, sin esperar a que terminara, se levantó de un salto y salió disparada de la sala. Michael se quedó sentado, pálido como el papel, con la mirada perdida en un punto. Una semana después, en el periódico local de la región, The Springfield Chronicle, apareció una nota breve pero bastante mordaz bajo el titular: drama familiar o batalla por la herencia. El escándalo en torno al testamento de una conocida residente de la ciudad termina en los tribunales. El intento de los familiares de impugnar la última voluntad de la difunta fracasa estrepitosamente. El testamento es declarado válido. Y entonces comenzó algo que, sinceramente, no esperaba. Los vecinos dejaron de saludar a Jessica. Algunos incluso se daban la vuelta ostentosamente al encontrarse con ella. En la boutique de moda donde trabajaba como vendedora principal, le sugirieron encarecidamente que tomara unas largas vacaciones sin sueldo. Su último pretendiente adinerado, al enterarse del escándalo, desapareció de todas las redes sociales y dejó de contestar sus llamadas. Michael tuvo que poner a la venta urgentemente su pequeño negocio, un taller mecánico en las afueras de la ciudad. El banco, donde tenía un gran préstamo garantizado por ese negocio, al enterarse de la falta de la garantía de su madre, que resultó ser la condición principal, suspendió todas las operaciones en sus cuentas. Aproximadamente 2 semanas después del juicio, fui a nuestro antiguo apartamento para recoger mis últimas cosas y documentos. Michael estaba sentado en la cocina, con un vaso de whisky medio vacío delante. ¿Y bien? Contenta, siseó entre dientes, sin mirarme. Conseguiste lo que querías. Incluso muerta, mi madre está de tu lado y nos ha destruido a los dos. Puse en silencio una caja de cartón vacía sobre la mesa. Tu madre, Michael, lo decidió todo ella sola. Yo no tengo nada que ver. Solo no me interpuse en su camino. Él se levantó lentamente, se acercó a mí casi pegándose. Olía a alcohol y a una desesperación rancia. ¿Crees que has ganado? Simplemente interpretaste muy hábilmente el papel de la víctima desdichada y ofendida.
Sabías que era débil, que se aferraba a cualquiera que le mostrara una pizca de atención. Yo no interpreté nada, Michael, le interrumpí con calma. ¿Y tú? ¿Tú mismo elegiste en quién convertirte para ella? ¿Y para mí también? Lo rodeé, subí al dormitorio, recogí rápidamente los documentos que quedaban, algunas pequeñas cosas que me eran queridas. Al salir, ya en el vestíbulo, dejé la llave de ese apartamento en el estante junto al espejo. Voy a vivir en la casa de Ellen en Oak Creek. Ese es mi hogar ahora. Y a ti, buena suerte. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos más tarde sobre la división de los bienes gananciales, que, por cierto, apenas tenemos. Su rostro se contorsionó de rabia e incomprensión. No podía entender cómo yo, siempre tan callada y complaciente, de repente me había vuelto tan fuerte, fría y decidida. Y yo, simplemente por primera vez en muchos años, me sentí dueña de mi propia vida. Ya no era una extraña. La casa de Ellen en Oak Creek se convirtió en mi verdadero refugio, mi fortaleza. Cada noche, encendía la luz en todas las habitaciones donde antes solo reinaban la oscuridad, el polvo y el abandono. Barrí telarañas centenarias, limpié los viejos azulejos agrietados de la cocina, arreglé los descuidados parterres bajo las ventanas, donde sus rosas favoritas todavía florecían. Y cada día, mientras hacía estas sencillas tareas cotidianas, era como si escuchara su voz suave y aprobatoria, no un reproche, no una lección, sino aprobación, como si dijera, lo estás haciendo todo bien, niña, todo bien. A partir de ahora será más fácil, ya verás. Un día, mientras limpiaba su dormitorio, me topé con un gran baúl de hierro forjado que estaba debajo de la cama y cubierto de mantas viejas. Dentro había docenas, si no cientos, de cartas, fajos enteros de sobres amarillentos por el tiempo, cuidadosamente atados con cintas de seda descoloridas. Era la correspondencia entre Ellen y su esposo David. Al leer esas cartas, era como si me asomara a otra vida, una vida pasada hace mucho tiempo, llena de amor, ternura, respeto mutuo, y me encontré de nuevo con la misma frase que había leído antes en otra carta. Escrita por la mano de David, nuestros hijos se han vuelto extraños para nosotros, Ellen, y no por un solo incidente, sino por 1000 pequeñas traiciones diarias, por su egoísmo y su insensibilidad. Pero no les dejes todo. No pagues con tu sangre y tu alma por su indiferencia. Que sepan lo que era realmente importante en esta vida y lo que era solo oropel. Cada vez me convencía más de que la decisión que tomó Ellen no fue un acto impulsivo de una mujer desesperada. Fue el resultado de largos y dolorosos años de dolor, decepción y soledad. Pasó otra semana. No llamé a Michael, y él tampoco dio señales de vida. Pero en la segunda semana, un lunes por la mañana, sonó una llamada de un número oculto. Por alguna razón, supe de inmediato quién era y respondí mecánicamente. Sara, soy Jessica. Yo, ya no quiero pelear, de verdad. Es solo que, todo se ha derrumbado. Me despidieron del trabajo. ¿Te imaginas? Ese imbécil me dejó en cuanto las cosas se pusieron feas. Dime, Sara, ¿puedes ayudarme? Aunque sea un poco. Tú no eres como nosotros. Siempre has sido buena. Siempre has tenido lástima de todos. No, Jessica, respondí de forma breve pero firme. No puedo. ¿Por qué? Su voz se elevó a notas histéricas. ¿Por qué me haces esto? Precisamente porque ya no siento lástima por nadie, Jessica, dije con calma, sintiendo como una confianza de acero se fortalecía dentro de mí. Especialmente por aquellos que estuvieron cerca de Ellen en sus últimos días y meses y miraron a través de ella como si fuera invisible. Colgué el teléfono y luego saqué de mi bolso la última carta de Ellen, la que Catherine Miller me había entregado después del juicio. No perdones a nadie. Que te lo pidan, que se arrastren de rodillas, y cuando te lo pidan, sonríe con tu sonrisa más amable y dales la espalda. La primavera de ese año llegó inesperadamente temprano, fue cálida y soleada. Decidí que la casa de Ellen no debía seguir vacía y silenciosa. Ella había soñado tanto con que volviera a haber voces, risas, que la vida volviera a bullir en ella. A menudo escribía sobre ello en sus diarios, quería invitar a los vecinos a tomar el té,
quería abrir las puertas de su casa a aquellos que, como ella, estaban solos y no eran necesitados por nadie. Pero siempre lo posponía, nunca se decidía. Y ahora ya era demasiado tarde para ella. Pero de repente comprendí que demasiado tarde no se aplicaba a mí. Volví a contactar a Catherine Miller y juntas comenzamos a reunir los documentos para registrar una fundación benéfica. Así, unos meses después, nació el Centro de Apoyo Social El Refugio de Ellen. Nuestro objetivo era simple y claro, ayudar a las personas mayores que se encontraban en una situación de vida difícil, que se habían quedado solas. Organizar para ellos encuentros, almuerzos conjuntos, proporcionar apoyo material y moral en la medida de lo posible, ayudar a las viudas, a las mujeres solteras, a aquellos que habían sido abandonados u olvidados por sus propios hijos, ayudar a aquellos a quienes ya nadie escuchaba. Un par de meses después, en la fachada de la vieja casa de Oak Creek apareció un nuevo y cálido letrero de madera con la inscripción grabada, El Refugio de Ellen. A la inauguración oficial asistieron varias docenas de personas, residentes locales, ancianos de los pueblos vecinos, incluso algunas personas de la ciudad. Alguien trajo pasteles caseros, alguien viejas fotografías amarillentas, alguien simplemente se sentó en un rincón, en el viejo sofá, y sonrió en silencio. Para ellos era importante que los hubieran invitado, que alguien los necesitara. Una mujer mayor, la señora Davis, se me acercó y me dijo en voz baja, yo la conocí, a Ellen. Cuando su David aún vivía. Era tan buena, tan amable. Solo que después de su muerte, como que se encerró en sí misma, se alejó de todos. Y ahora usted. Es como si fuera su continuación, su lado luminoso. Asentí en silencio, sintiendo como las lágrimas asomaban a mis ojos. Sí, yo soy su continuación. Aproximadamente una semana después de la apertura del refugio, vino Michael. Oí el crujido del portón y salí al porche. Estaba de pie junto a la verja con una chaqueta arrugada, claramente no nueva, y con los ojos apagados y vacíos. Tenemos que hablar, Sara, murmuró, sin mirarme. Salí por el portón, cerrándolo firmemente detrás de mí. No debía cruzar el umbral de esta casa. Ni aquí, ni ahora. Tengo grandes problemas, Sara. El banco me está reclamando el último préstamo. El negocio está al borde del colapso total. Necesito al menos $100,000, solo por un mes, te lo juro. Luego te lo devolveré todo con intereses. Lo miré como si lo viera por primera vez en mi vida. ¿Recuerdas, Michael, cómo decías que tu madre nunca fue fácil, que no merecía un mejor trato? Sabes, ella te quería de todos modos, incluso después de todo, incluso sabiendo cómo eras. Lo sé, susurró él, bajando la cabeza. Ahora lo sé. Pero ahora estoy aquí, y no voy a salvar a quienes la ahogaron en lágrimas y soledad durante años. Me di la vuelta y caminé de regreso a la casa, sin mirar atrás. Y como para confirmar mis palabras, detrás de mí crujió silenciosamente una vieja tabla del porche. Ellen lo había aprobado. Pasó medio año. El centro El Refugio de Ellen vivía su propia vida intensa. Todos los miércoles organizábamos cenas vecinales para los ancianos solitarios de Oak Creek y los pueblos de los alrededores. Los viernes teníamos un club de aficionados a los juegos de mesa, ajedrez, damas, dominó, lotería. Y los domingos organizábamos un día de silencio. Quien quisiera podía simplemente venir, tomar un té con galletas caseras, sentarse en silencio, junto a alguien a quien tampoco nadie esperaba en casa. Ya no me sentía vacía, quemada por dentro. Al contrario, parecía que era aquí, entre estas paredes viejas pero tan cálidas, donde había comenzado a vivir de verdad. El periódico local volvió a publicar un artículo sobre nosotros, esta vez uno grande, a toda página, con el titular, Una casa, cientos de destinos. Como una mujer común devolvió la esperanza a quienes fueron olvidados por sus propios hijos. Y en uno de esos días normales y corrientes, cuando ya me había acostumbrado a los rostros amables y sonrientes, a los cálidos apretones de manos, a ese silencio especial, lleno no de reproches sino de gratitud, volvió a llamarme él. Michael. Sara, estoy aquí cerca, de paso.
¿Podemos hablar apenas 5 minutos? Lo pensé un par de segundos y luego respondí, ve al viejo roble detrás de la casa. Allí hay una banca. Allí, bajo las ramas extendidas del poderoso roble, que probablemente recordaba incluso al bisabuelo de Ellen, había un simple banco de madera. Me senté y él se sentó a mi lado. Estuvimos en silencio durante un largo rato. Se veía diferente, había adelgazado mucho, su rostro estaba demacrado, cansado, con ojeras oscuras bajo los ojos. «Sabes», comenzó el primero, jugueteando nerviosamente con un paquete de cigarrillos. «He intentado arreglarlo todo, recuperarlo todo, demostrar a todos, y en primer lugar a mí mismo, que he cambiado. Incluso fui a la iglesia a confesarme con un sacerdote, me apunté a un psicólogo. Cada uno cree en lo que cree, como se dice. Pero todo vuelve a ti, a que tú no te rendiste, y yo sí me rendí». Yo guardaba silencio, mirando las copas de los árboles que susurraban suavemente con el viento. Intenté abrir otra empresa, continuó con una voz baja y sin vida, con un socio. Parecía que lo habíamos calculado todo, que todo iba a salir bien, pero nos estafaron con las compras, nos tendieron una trampa a lo grande. Todo se derrumbó en un día. Ahora supongo que solo me queda ser taxista. Buena suerte, Michael, dije tan brevemente como la vez anterior. Él me miró con una mirada larga, como estudiándome. ¿Y tú? Te has vuelto completamente diferente, Sara, más dura, más fría. No, Michael, no me he vuelto más dura. Simplemente he dejado de ser conveniente para todos. Él suspiró pesadamente, se levantó del banco. Dime una cosa, Sara. ¿Tú me has perdonado? Lo miré directamente a los ojos, con calma, sin rabia, sin odio. ¿Y tú alguna vez me pediste perdón, Michael, de verdad? No respondió nada, se dio la vuelta en silencio y se fue caminando hacia la carretera. Y yo sabía que nunca más volvería aquí. Sobre Jessica, me enteré por casualidad a través de una de nuestras beneficiarias del refugio. Que trabajaba, decían, en algún restaurante de carretera abierto 24 horas, lavando platos, que siempre andaba en silencio, sin saludar ni hablar con nadie. Que se sentaba en un rincón durante la pausa para comer y miraba fijamente la pantalla de un teléfono viejo. No sentí ni alegría, ni regocijo, ni siquiera compasión. Simplemente lo dejé ir. En otoño, en octubre, se cumplió exactamente un año de la muerte de Ellen. Organizamos una velada en su memoria en el refugio, colgamos en la pared de la sala su gran fotografía, esa en la que está joven, hermosa, riendo, cogida del brazo de su David. Todos nuestros invitados, los ancianos y los voluntarios, encendieron velas conmemorativas. Di un discurso breve, pero creo que muy sincero. Cuando llegué por primera vez a esta casa, estaba llena de un silencio opresivo y un dolor rancio. Ahora en ella resuenan risas, conversaciones, la vida vuelve a bullir. Ellen soñaba con esto. Creía en la bondad, en la justicia, en la humanidad. Pero lo más importante que nos dejó a todos es la fuerza para elegir a quienes nos eligen y la fuerza para dejar ir a quienes se fueron de nuestra vida hace mucho tiempo. Pero que por costumbre todavía se sientan en nuestra cabeza, envenenando nuestros pensamientos y sentimientos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una increíble sensación de plenitud, como si todo lo que tenía que suceder, hubiera sucedido. Todo encajó en su lugar. Y en invierno, inesperadamente, me escribió la editora de una importante editorial de la capital, Sara, he oído hablar mucho de su centro, el refugio de Ellen. Su historia es muy fuerte, muy conmovedora. Tal vez podría escribir un libro, la gente debería saberlo. Y lo escribí. No por la fama, no por el dinero, sino por Ellen, por aquellos que, como ella en su día, se quedaron solos con su desgracia. El libro se publicó con el título El testamento de mi segunda madre. En la presentación, que tuvo lugar en una pequeña pero muy acogedora librería en el centro de la ciudad, dije una frase simple pero muy importante para mí: pueden traicionarnos, pueden ofendernos, pisotearnos, olvidarnos. Pero si en nuestra alma queda al menos una pequeña gota de amor y fe en un futuro mejor, no solo podemos sobrevivir,
sino, si tenemos mucha suerte, construir sobre esas ruinas algo mucho más grande, luminoso y real. Ahora, en la sala del refugio de Ellen, cuelgan 3 fotografías, Ellen, su esposo David, y nuestra gran foto de grupo. Yo, Catherine Miller, y todos nuestros voluntarios, las personas que Ellen nunca conoció en vida, pero que ahora, cada día, continúan su obra, dando calor y esperanza a quienes tanto lo necesitan. A menudo me acerco a ese viejo roble detrás de la casa, me siento en el banco, observo cómo el viento mece sus poderosas ramas, y susurro en voz baja, ¿no fuiste olvidada, Ellen? ¿Oyes? No lo fuiste. Y yo tampoco lo he sido más.